Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando con esta página, page number 79, which is a new unit, es una nueva unidad, unit 4, y vamos a hablar al principio de esto. Color red for hot weather and blue for cold weather. Ok, este clima, hot, es cuando está caliente, cuando hace mucho calor, hot weather, cold, cuando hace frío, cold weather. Bueno, circle, este circle lo vamos a hacer con el color red. Y el otro, para el cold weather, blue, color blue, ok. Hay que recordar esto, weather, hot weather and cold weather. Ok, y ahora sí, vamos con la siguiente página, que es lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Y en esta tenemos todas estas imágenes, porque tenemos este audio donde nos van a decir qué fue lo que estuvieron haciendo. Ok, son las vacaciones, vacations from, más bien de Pippa and Paul. ¿Listos? Pippa and Paul on vacation. Pippa and Paul are at the beach. The sand is yellow. The ocean is blue. Look at the boats, Paul, says Pippa. Pippa and Paul love playing on the beach. They're looking for shells. Look, Paul has 5 shells in his pail. Pippa has 7 shells. Pippa and Paul are paddling in the ocean with Daddy. It's fun for Pippa and Paul. It's fun for Daddy, too. It's lunchtime. Yuck! There's sand in my sandwich, says Paul. Everybody laughs. That's what happens on the beach, says Mommy. Ok, aquí nos están diciendo qué fue lo que hicieron. Ok, they were at the beach. Vieron estos botes, the boats, the ships. Y por acá estaban jugando también, they looking for shells, por estas conchitas. Después también hicieron esto, they paddling on a canoe, or well, un boat. Estaban también remando por ahí. At the end, they were eating sandwiches. Estaban comiendo sandwich. Ok, bueno, con esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. We have to choose. ¿Cuál de estas 3 actividades, 1, 2 and 3, fue las que realizaron estos amiguitos, Pippa and Paul? Y dice, circle, which one they did. ¿Cuál de ellas sí hicieron? ¿Ok? Y la que no le hicieron, pónganmele una cross, una tachita para identificarla. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que hicimos en nuestro libro. También por ahí estuvimos practicando con nuestros números. Hicimos por ahí algunos ejercicios muy divertidos. Así que, pues vaya, yo por aquí les dejo este video para que vean la actividad que hicimos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, tomorrow Tuesday. See you later. Bye, bye.